El Hospital General Santa Victoria no era solo un edificio, era un ecosistema brutal, un imperio de hormigón, cristal y acero construido en el corazón palpitante e implacable de São Paulo, una ciudad que, como ella, nunca dormía. Entre sus muros, que olían a una mezcla acre de antiséptico, café recalentado y miedo reprimido, la jerarquía era la única ley que importaba. Una pirámide rígida e invisible, cuya cima estaba habitada por dioses con batas blancas y la base por sombras anónimas que se movían por los pasillos como fantasmas. Estar en la base de esta pirámide era ser un espectro, un engranaje reemplazable en el colosal mecanismo que procesaba el dolor y la esperanza humanos a escala industrial. Los sonidos eran una sinfonía caótica y constante, el pitido intermitente de los monitores, la llamada estridente de los buscapersonas, el apresurado rodar de las camillas sobre el linóleo pulido y, sobre todo, las voces de mando agudas y poco caballerosas que resonaban como sentencias. La fría e implacable luz fluorescente bañaba cada rincón, eliminando sombras y revelando la fatiga en los rostros de quienes allí laboraban, pero nunca parecía alcanzar a quienes, por designio o destino, estaban condenados a vivir al margen, en el umbral de la percepción ajena. Allí, la competencia sin un apellido fuerte ni una actitud de autoafirmación era como una moneda fuera de circulación, tenía un valor intrínseco, pero nadie la aceptaba. En este universo estratificado, Isadora Lima, a sus 26 años, era la personificación de la invisibilidad. En su último semestre de medicina era interna clínica, un puesto que la colocaba en el escalón más bajo de la escala social de Santa Victoria. Extremadamente dedicada, puntual como un reloj suizo y con un conocimiento teórico que superaba al de muchos residentes, Isadora sufría de dos pecados capitales en ese entorno: la discreción y la ausencia de un patrocinador influyente. Su cuerpo parecía haber aprendido a encogerse, a ocupar el mínimo espacio posible, con los hombros siempre ligeramente encorvados, la cabeza gacha, sus ojos marrones, normalmente llenos de viva inteligencia, casi siempre fijos en el suelo o en la historia clínica que sostenía. Las órdenes llegaban de todas partes, siempre con un tono de urgencia que rozaba la impaciencia. «Doctora Isadora, necesito los resultados de la gasometría para ayer. Corra a urgencias con esos papeles y no llegue tarde, por Dios», gritó una residente de segundo año, sin siquiera mirarla a los ojos, ya dándose la espalda para contestar una llamada en su smartphone de última generación. «Claro, doctor, ya voy», respondía Isadora invariablemente, con una sonrisa contenida y cansada en los labios, una formalidad que se perdía en el vacío, pues la persona con la que hablaba ya estaba demasiado lejos para oírla o importarle. Era un eco, una respuesta que nadie esperaba, una presencia funcional cuya humanidad se ignoraba convenientemente en nombre de la brutal eficiencia que exigía el hospital. El silencio se había convertido en el refugio de Isadora, su único compañero constante en sus escasos momentos de pausa. En la ruidosa cafetería, donde residentes y médicos formaban grupos muy unidos, riendo a carcajadas y discutiendo casos o trivialidades con una familiaridad que la excluía, siempre encontraba una mesa vacía en el rincón más alejado. Comía rápido, con la mirada fija en su plato o en un pequeño libro de bolsillo sobre diagnóstico diferencial, creando una burbuja de aislamiento para protegerse de las miradas indiferentes. Durante las rondas clínicas matutinas, la famosa ronda se colocaba al fondo del grupo, intentando absorber cada palabra del médico jefe, escribiendo frenéticamente en su cuaderno, mientras los residentes más atrevidos se abrían paso al frente para hacer preguntas e impresionar. Sus propias observaciones, a menudo perspicaces, morían en sus labios antes de nacer.
Sus detalladas y bien fundamentadas notas en los historiales médicos electrónicos a menudo eran corregidas o simplemente borradas por sus superiores, quienes reescribían las mismas conclusiones con otras palabras, sin siquiera leer la firma digital que la identificaba. Había aprendido a sobrevivir en esa jungla sin ser vista, a aceptar las pequeñas humillaciones cotidianas como parte del precio a pagar por aprender. Sin embargo, bajo esa fachada de resignación y timidez, latía una llama intensa e inextinguible, un amor puro y sincero por el arte de la medicina, una fascinación por la compleja maquinaria del cuerpo humano y un profundo deseo de aliviar el sufrimiento ajeno. Era esta llama la que la impedía rendirse, la que la impulsaba a levantarse cada mañana y ponerse la bata que la hacía, paradójicamente, visible e invisible a la vez. Si Isadora era la base de la pirámide, el doctor Benjamín Montenegro, a sus 38 años, era su cúspide indiscutible, el monarca absoluto del centro quirúrgico. Cirujano cardiovascular de 1900, renombre internacional. Su nombre se susurraba en los pasillos con una mezcla reverente de respeto y temor. Sus manos firmes y precisas eran capaces de obrar verdaderos milagros en corazones que otros ya habían desistido, reparando válvulas defectuosas y desobstruyendo arterias con la destreza de un maestro artesano. Era, sin duda, brillante e igualmente despiadado. El quirófano era su santuario y su trono, un ambiente estéril y frío que reflejaba su alma. Allí, no toleraba el más mínimo error, la más mínima vacilación. Su voz, siempre serena y cortante, podía diseccionar la confianza de un residente con la misma precisión con la que su bisturí cortaba la piel. La aorta ascendente, doctor, no su autoestima. Si falla la incisión, aunque sea por 1 milímetro, está fuera de esta sala y muy posiblemente de este programa de residencia. Aquí, un desliz no cuesta un suspenso, cuesta una vida. La frase, dicha a un joven cirujano que temblaba bajo la luz cegadora, se había vuelto legendaria, un resumen perfecto de su filosofía de trabajo. La excelencia no era una meta, era el único estándar aceptable. A pesar del respeto casi mitológico que sus habilidades inspiraban, nadie en Santa Victoria quería a Benjamín Montenegro. Era una isla, un enigma envuelto en una bata blanca impecable y un aura de frialdad glacial. Solitario por elección, metódico hasta la obsesión, no permitía que nadie cruzara las barreras que había construido a su alrededor. Almorzaba en su oficina, tomaba su café, de pie mientras analizaba tomografías computarizadas. No participaba en reuniones sociales, no respondía a las sonrisas y sus buenos días eran tan escasos y valiosos como un órgano para trasplante. La especulación sobre el origen de su frialdad era un pasatiempo macabro entre los empleados. Algunos decían que había perdido a su esposa e hija en un trágico accidente automovilístico años atrás, un suceso que le había congelado el corazón para siempre. Otros, más cínicos, afirmaban que había nacido así, carente de la capacidad de sentir empatía, una máquina de operar perfectamente funcional, pero sin alma. La verdad, fuera cual fuera, permanecía encerrada en su interior, inaccesible para todos. Su soledad era su fortaleza y su prisión, y parecía contento de reinar supremo sobre su dominio de acero quirúrgico y corazones rotos, tanto los que él reparaba como el suyo propio. El miedo que inspiraba Benjamin era tan palpable como el olor a éter en los pasillos más antiguos del hospital. Para los internos era menos un mentor y más una figura de historias de terror, un coco con bata de laboratorio que había que evitar a toda costa, una advertencia silenciosa, casi un mantra de supervivencia. Pasaba de los mayores a los novatos en susurros cómplices en los vestuarios y en las colas del café.
Un consejo de un amigo: evita al doctor Montenegro. Aléjate del quinto piso si sabes que está operando. No grita, no humilla descaradamente. Es peor, destruye a los internos con una sola mirada de desprecio, con una pregunta que sabe que no puedes responder. Te hace sentir tan pequeño, tan incompetente, que empiezas a cuestionarte por qué elegiste la medicina en primer lugar. Isadora había escuchado la advertencia en su primera semana y se la tomó en serio. Se lo había cruzado varias veces en los pasillos, siempre apartando la mirada, sintiendo cómo la temperatura de la habitación descendía unos grados con su simple paso. Él encarnaba todo lo que la intimidaba en aquel hospital: el poder, la arrogancia, la frialdad. Poco sabía ella que el destino, con su perversa ironía, estaba a punto de hacer colisionar sus dos mundos de una forma tan violenta e inesperada que sacudiría los cimientos de todo lo que ambos creían sobre sí mismos y su lugar en el universo de Santa Victoria. La noche del sábado llegó envuelta en una cortina de agua. Una tormenta bíblica descendió sobre São Paulo, convirtiendo las calles en ríos y silenciando la metrópoli con la furia de los truenos y el incesante sonido de la lluvia. El caos exterior se reflejaba en el Hospital Santa Victoria. El equipo de guardia se redujo drásticamente. Muchos no pudieron llegar debido a las inundaciones, y quienes estaban allí luchaban por lidiar con una sala de urgencias abarrotada y los incidentes en las plantas. Isadora debería haberse ido horas antes, pero una compañera, atrapada en el tráfico, la llamó presa del pánico, pidiéndole que cubriera las primeras horas de su turno. Isadora, sin dudarlo, aceptó. Había una extraña paz para ella en el caos controlado de un turno, una sensación de propósito que la hacía olvidar su propia invisibilidad. Decidió quedarse hasta tarde, ayudando en lo que podía, corriendo entre la farmacia, el laboratorio y las camas, sintiendo la adrenalina familiar que era para ella una forma de vida. La tormenta había aislado al hospital del resto del mundo, convirtiéndolo en un arca abarrotada a la deriva en un océano de cemento y lluvia, y dentro, lo único que importaba era mantener la maquinaria en funcionamiento, mantener los corazones latiendo. Alrededor de las 3 de la mañana, el cansancio empezó a pesar sobre los hombros de Isadora. El ritmo en urgencias había disminuido un poco, y la enviaron al almacén principal del sótano a recuperar un kit de acceso venoso central que faltaba en el carro de urgencias. El camino de regreso era por un pasillo largo y tenue que atravesaba el vestuario de los médicos jefes, una zona que normalmente evitaba. El hospital estaba inquietantemente silencioso en esa sección. El sonido de la tormenta se amortiguaba por los gruesos muros de hormigón. Fue entonces cuando lo oyó. Un ruido metálico sordo, seguido de un golpe sordo, proveniente del vestuario masculino. Podría haber sido simplemente un armario que se cerraba de golpe, un objeto que se caía. Pero algo en su instinto, la aguda intuición de quien ha aprendido a oír el silencio y sus interrupciones, la hizo detenerse. Contuvo la respiración, se acercó a la pesada puerta de madera y dudó un momento. La empujó con suavidad. La escena que se desarrollaba ante sus ojos le hizo detener el corazón y luego latir como un tambor descontrolado. Yaciendo en el frío suelo, entre los gabinetes metálicos, estaba el doctor Benjamín Montenegro. Jadeaba, con el rostro pálido y un tinte grisáceo, y los labios con una sutil cianosis. Un sudor frío y pegajoso le corría por la frente, y su mano derecha se apretaba contra el pecho. La expresión de su rostro era una máscara de agonía y sorpresa. El rey del quirófano, el dios intocable, yacía desplomado y vulnerable en el suelo de su propio santuario. Por una fracción de segundo, el pánico amenazó con paralizar a Isadora.
La mítica figura de Montenegro, reducida a un hombre con un dolor agudo, era una visión desconcertante. La advertencia, «Evite a Montenegro», resonó en su mente. Pero entonces la llama que llevaba dentro, el amor por la medicina, la compasión que extendía a todos sus pacientes, explotó, quemando su miedo y su vacilación. Lo que vio no fue al doctor Montenegro, el temido cirujano, fue a un paciente, un ser humano cuya vida se escapaba a cada segundo. Toda su invisibilidad, toda su timidez, se desintegró en ese instante. Actuó con una rapidez y precisión que habría impactado a cualquiera que la conociera solo como la interna silenciosa. Dejó caer el botiquín que llevaba al suelo y corrió hacia él, arrodillándose a su lado. «Doctor, doctor Montenegro, ¿me oye?» Su voz era firme, clara, sin temblor alguno. No hubo respuesta. Sus ojos estaban entreabiertos, pero no estaban enfocados. Con sus dedos entrenados, le buscó el pulso carotídeo. Rápido, filiforme, casi imperceptible. Tenía la piel fría y húmeda. Los síntomas eran clásicos, aterradores, un infarto agudo de miocardio masivo. El tiempo era su enemigo. Sola en ese pasillo desierto, en plena noche, ella era la única barrera entre él y la muerte. «No vas a morir aquí. Hoy no», susurró, más para sí, misma que para el hombre inconsciente, una promesa feroz, una plegaria desesperada. Con una mano, pulsó el código de emergencia en un teléfono de pared cercano, gritando la ubicación y la situación con una claridad asombrosa. Con la otra, ya estaba sacando un pequeño sobre de su propio bolsillo, una tableta sublingual de nitroglicerina que siempre llevaba consigo, una costumbre de sus días como voluntaria de primeros auxilios. La colocó bajo la lengua de Benjamin. «Necesito ayuda. Vestuario, médico principal. Paro cardíaco inminente», gritó de nuevo al teléfono antes de colgar. Le elevó las piernas apoyándolas en un banco, una maniobra sencilla para mejorar el retorno venoso al corazón. El monitor de constantes vitales más cercano había desaparecido. Sus dedos eran su único equipo. De repente, el cuerpo de Benjamin sufrió un espasmo y su pulso desapareció. Paró. Sin dudarlo, entrelazó los dedos, colocó las manos en el centro de su pecho y comenzó las compresiones. 1, 2, 3, 4. El ritmo de Staying Alive de los Bee Gees, el truco que enseñan a todos los estudiantes, le martilleaba la cabeza. El esfuerzo fue inmenso, sus pequeños brazos protestaron, pero ella siguió adelante con el peso de todo su cuerpo, con la fuerza de su determinación. Lágrimas de pánico y agotamiento comenzaron a correr por su rostro, mezclándose con el sudor, pero sus manos permanecieron firmes, rítmicas, inquebrantables, devolviendo la vida al corazón del hombre que, hasta ese momento, representaba todo lo que la oprimía. Fueron los 9 minutos más largos y solitarios de la vida de Isadora. Cada compresión era una batalla contra el tiempo, cada segundo de silencio antes de que llegara la ayuda, una eternidad de terror. Siguió adelante, con la mente centrada solo en el ritmo, el movimiento, la frágil esperanza de sentir el regreso del pulso. Finalmente, el sonido de pasos apresurados y el estruendo de una camilla que se precipitaba por el pasillo. El equipo de emergencias, liderado por el jefe de la UCI, irrumpió en el vestuario para encontrarse con la escena surrealista. El interno anónimo, cubierto de sudor y lágrimas, practicando una RCP perfecta al mejor cirujano cardiovascular del país. Asumieron el control con la eficiencia experta de un equipo de rescate, aplicando parches de desfibrilador, administrando vías intravenosas, intubando. «Tenemos pulso, ritmo sinusal», gritó el médico de la UCI tras la segunda descarga. Un suspiro colectivo de alivio llenó el pequeño espacio.
Benjamín Montenegro estaba estabilizado, su vida arrebatada de las garras de la muerte por un margen mínimo, y en medio del alboroto, mientras lo llevaban a la unidad de cuidados intensivos, Isadora se levantó, con las piernas temblorosas y los brazos doloridos, y se refugió en las sombras, volviéndose invisible una vez más. Su parte estaba hecha. El sistema, con sus héroes oficiales y sus jerarquías, había tomado el control. En los pasillos de Santa Victoria, la noticia del infarto del doctor Montenegro corrió como la pólvora, generando una ola de conmoción, especulación y morbosidad. Sin embargo, el nombre de Isadora Lima no se mencionó en ninguna de las conversaciones apresuradas ni en los informes oficiales. El informe del equipo de emergencias, redactado por el jefe de la UCI, describió el suceso de forma sucinta y técnica. Paciente en paro cardiorrespiratorio. Se activó el protocolo de emergencia y el equipo inició maniobras de reanimación, logrando revertir la situación. La intervención crucial de Isadora, los 9 minutos de compresiones cardíacas que mantuvieron su cerebro oxigenado y su corazón viable, se omitió convenientemente, absorbida por la narrativa colectiva del trabajo en equipo. Quizás no por malicia, sino por costumbre, la fuerza de un sistema que rara vez reconoce el mérito individual de los que están abajo. Isadora, al ver el informe, sintió una punzada de algo que podría haber sido decepción, pero que fue rápidamente superada por el agotamiento y el alivio al saber que estaba vivo. No protestó, no dijo ni una palabra. Regresó a su anonimato, a su rutina, como una pieza que regresa a su lugar en el tablero después de un movimiento inesperado, satisfecha solo con el conocimiento silencioso de haber cumplido su juramento más sagrado. 2 días después, en una cama de cuidados intensivos, rodeado del pitido constante de los monitores que ahora monitoreaban su propio corazón, Benjamín Montenegro despertó de la neblina de la sedación. Su confusión inicial dio paso a fragmentos de recuerdos, imágenes borrosas y sensaciones inconexas. El dolor punzante en el pecho, la sensación de caer, el frío del suelo y una voz de mujer, débil pero increíblemente resuelta, que atravesaba su pánico y su dolor. Una voz que se daba órdenes a sí misma, que lo llamaba de vuelta desde la oscuridad. Cuando el doctor Almeida, jefe de cuidados intensivos, vino a examinarlo, Benjamín preguntó con voz ronca y débil: ¿Quién me encontró? ¿Quién me salvó? El doctor Almeida, un hombre pragmático y reacio al drama, respondió con formalidad: El protocolo de emergencia se activó a tiempo, Benjamín. Tuviste suerte. Pudimos revertir la situación rápidamente. Pero la respuesta no satisfizo a Montenegro. No, insistió, con su mente brillante ya trabajando, encajando las piezas. Antes de que llegara su equipo, recuerdo una voz femenina, pequeña, pero decidida. Era de mujer. El jefe de la UCI frunció el ceño, a punto de descartarlo como una alucinación postparo cardíaco. Pero una de las enfermeras más veteranas de la unidad, una señora llamada Clara, que había oído la verdadera historia en los pasillos, no pudo callarse. Acercándose a la cama con un vaso de agua, dijo en voz baja pero clara: «Era la interna, doctora, Isadora Lima. Te encontró y te masajeó hasta que llegó el equipo. Te salvó la vida». El silencio que siguió se llenó solo con el sonido de los monitores. Cada pitido marcaba un latido que existía gracias a una joven que probablemente no reconocería si se cruzara con ella en el pasillo. La revelación de la enfermera Clara despertó la curiosidad en el árido corazón de Benjamín. Isadora Lima. El nombre era vago, sin rostro. Durante los días siguientes de su recuperación en la UCI y más tarde en una habitación privada, se sintió atraído por una sensación que no había experimentado en años: la intriga. Desde su cama,
Comenzó a observar el ir y venir de la vida hospitalaria con una nueva perspectiva, y fue entonces cuando la vio. Isadora haciendo sus rondas con los demás internos, siempre un paso atrás, siempre en silencio. La observó con discreción, como un científico estudiando un fenómeno inexplicable. La vio ajustar con infinita delicadeza la almohada de una anciana que se quejaba de dolor de espalda. La escuchó con paciencia y explicó con claridad un procedimiento a un paciente ansioso, usando términos sencillos que él podía entender. La observó organizar las fichas que otros habían dejado desordenadas, sonreír al personal de limpieza, tratar a todos, desde el conserje hasta el jefe de residentes, con la misma respetuosa amabilidad, incluso cuando la ignoraban descaradamente. Ella era la antítesis de todo lo que él se había convertido, silenciosa donde él era autoritario, gentil donde él era duro, humilde donde él era arrogante. Y sin embargo, esa noche ella había sido más fuerte y decidida que cualquiera de sus arrogantes colegas. La mujer que él habría considerado débil e invisible tenía una fuerza que él, a pesar de todo su poder, no poseía. Una mañana, mientras Isadora pasaba por su habitación para revisar a otra paciente, Benjamin decidió que el silencio ya había durado demasiado. Esperó a que terminara con sus tareas y cuando estaba a punto de irse, la llamó con voz aún débil pero clara. «Doctora Isadora, ¿verdad?». Se quedó paralizada, con la mano en el pomo de la puerta, tensándose como si hubiera recibido un susto. Lentamente se giró, pálida, con los ojos abiertos por la sorpresa y el miedo. «Sí, doctora», balbuceó con una formalidad instintiva, la mente en blanco, preguntándose qué clase de error habría cometido para merecer la atención directa del mismísimo doctor Montenegro. La observó un instante, notando el pánico genuino en su expresión. «Solo quería decirte gracias», dijo, con unas palabras que le sonaban extrañas, poco acostumbrado a expresar esos sentimientos. «Gracias por mantenerme con vida». Isadora se quedó atónita. Parpadeó procesando la información y entonces un rubor le subió por el cuello. Yo no hice nada malo, doctor», respondió con una humildad tan natural como su respiración. «Era lo que tenía que hacer. Protocolo. Cualquiera en mi posición habría hecho lo mismo». Benjamin sintió una punzada de irritación por su modestia, pero también una creciente admiración. «No», la corrigió, con un tono un poco más firme, sus ojos fijos en los de ella, obligándola a mantener el contacto visual. «No te equivocas. Cualquiera habría entrado en pánico, cualquiera habría esperado al equipo. Hiciste lo que muchos de mis colegas más experimentados no se habrían atrevido a hacer. Actuaste, y por eso respiro ahora». El agradecimiento de Benjamin no fue el final, sino el comienzo de un cambio radical en la dinámica del hospital. Al día siguiente, cuando ya podía recorrer los pasillos, sorprendió a todos con una invitación que rompió con todo protocolo y expectativas. Encontró a Isadora en la estación de enfermeras, donde estaba rellenando formularios, y dijo en voz suficientemente alta para que varios residentes y enfermeras la oyeran: «Doctora Lima, mañana realizaré mi primera cirugía desde el incidente, un reemplazo complejo de válvula aórtica. Quiero que me acompañe, será mi segunda asistente». El silencio que siguió fue denso y cargado. Isadora lo miró con incredulidad, boquiabierta. «¿Yo? Pero si solo soy un interno, doctor». «Nunca», la interrumpió con voz tranquila, pero firme. «Exactamente, eres una interna, no tienes vicios, no tienes la arrogancia de quien cree saberlo todo, tienes una mirada clara y manos que saben qué hacer bajo presión. Necesito a alguien atento a mi lado, no un egocéntrico. Debes estar en el quirófano a las 7 de la mañana, en punto».
Se dio la vuelta y se alejó, dejando atrás a una Isadora conmocionada y a un público de espectadores boquiabiertos, cuyas mentes ya bullían de especulación y envidia. La noticia de la invitación de 1906 Montenegro se extendió por Santa Victoria más rápido que una infección hospitalaria. Los pasillos, antes indiferentes a Isadora, ahora la seguían con miradas curiosas, suspicaces y, en su mayoría, hostiles. Los susurros eran venenosos, destilando la envidia que provocaba la repentina e inexplicable aparición de la interna anónima. ¿Qué vio en ella?, preguntó un residente de cirugía a otro con tono burlón. ¿Por qué la atrae a su lado? Solo puede ser interés personal. Tal vez el masaje cardíaco fue más íntimo de lo que decían. Otro añadió, esto no es propio de él. Apenas nos mira y de repente asciende a este don nadie asistente en una cirugía mayor. Algo cambió en este hombre después de casi estirar la pata. O tal vez tiene un talento que desconocemos, y no me refiero a la medicina. La desconfianza era palpable. La lógica perversa del hospital no podía concebir que el mérito fuera la única razón. Tenía que haber algo más, una agenda oculta, un favoritismo indebido. Isadora sentía el peso de las miradas como si fueran piedras, y la hostilidad velada la encogía aún más. Lo que debería haber sido una oportunidad de oro, el reconocimiento de su acto heroico, se estaba convirtiendo en una carga, manchada por la malicia y el resentimiento de un sistema que no perdonaba a quienes se atrevían a colarse, aunque lo merecieran. Sin embargo, en la fría y estéril santidad del quirófano, el mundo exterior, con su veneno y sus chismes, dejó de existir. Allí, bajo las luces cegadoras y el sonido rítmico de los monitores, solo existían el paciente, la cirugía y el equipo. Y para sorpresa de todos, especialmente de Isadora, ella y Benjamin formaron un dúo improbable y extraordinariamente efectivo. Él era exigente, sus órdenes eran breves y precisas, pero por primera vez no había desprecio en su voz. Había una expectativa de competencia que Isadora, para su propio asombro, logró satisfacer. Su mente era aguda, sus manos, a pesar del nerviosismo inicial, firmes. Anticipó los instrumentos que necesitaría, movió los tejidos con la delicadeza necesaria, mantuvo la vista fija en el campo quirúrgico, absorbiendo cada movimiento, cada decisión. Se hicieron cómplices en el silencio, comunicándose mediante miradas y gestos sutiles en una danza de precisión y concentración que fluía con asombrosa naturalidad. Al final de la cirugía de 5 horas, un éxito rotundo, mientras cerraba la incisión, Benjamin dijo, en voz baja y filtrada a través de la mascarilla, «Es usted preciso, doctor Lima, y lo más importante, escucha al paciente, incluso cuando está anestesiado. Está atento a las señales. Eso no se aprende en los libros, es instinto». El elogio, viniendo de él, fue como una medalla de honor, reconfortando el corazón de Isadora y dándole una oleada de confianza que nunca antes había sentido. La dinámica entre ellos empezó a cambiar sutilmente, con pequeños gestos que rompían la rigidez del ambiente hospitalario. Benjamin, el hombre que nunca socializaba, empezó a aparecer en la pequeña cocina de internos con 2 tazas de café en la mano, y le ofreció una sin decir mucho, solo un «te ves cansada, bebe». Ella, sorprendida e incómoda, la aceptó con un murmullo de agradecimiento, con el corazón acelerado por la extrañeza y la amabilidad del acto. Él empezó a preguntarle sobre sus clases en la universidad, sobre los casos que seguía, mostrando un interés genuino en su desarrollo profesional. E Isadora, a su vez, empezó a relajarse en su presencia. Poco a poco, el miedo dio paso a un profundo respeto y, ante su absoluta confusión, a algo más.
Se encontró sonriendo involuntariamente al ver su nombre en su agenda de cirugía, sintiendo una punzada de anticipación y emoción. Su presencia, antes una fuente de intimidación, se había convertido en una fuente de inspiración. Crecía bajo su mirada exigente, florecía bajo la atención de un hombre al que todos creían incapaz de cultivar otra cosa que no fuera el miedo. Y esta transformación mutua, silenciosa y profunda, era un secreto que solo ellos dos y los monitores cardíacos que no mentían parecían saber. La envidia, sin embargo, es un cáncer que si no se trata, hace metástasis. El acercamiento entre el legendario cirujano y el interno anónimo fue un festín para las mentes mezquinas de Santa Victoria. La admiración profesional que Benjamín demostraba por Isadora fue rápidamente distorsionada y traducida desde la perspectiva de la malicia como un asunto ilícito. Alguien, impulsado por el resentimiento por haber sido ignorado o simplemente por el placer sádico de destruir lo que no se puede tener, decidió actuar. Una queja anónima, escrita en términos venenosos y acusaciones veladas, fue enviada directamente al correo electrónico de la gerencia del hospital. El texto insinuaba que Isadora Lima estaba usando su encanto y la gratitud del doctor Montenegro para obtener ventajas indebidas, saltándose etapas profesionales y accediendo a procedimientos para los que no estaba cualificada. La queja denunciaba conducta inapropiada y una falta de ética profesional, presentando a Isadora como una astuta trepadora social y a Benjamín como un viejo ingenuo manipulado por un recién llegado ambicioso. Fue un golpe bajo, cobarde y en el ambiente corporativo de un hospital de élite, reacio a los escándalos, extremadamente efectivo. La caída de Isadora fue tan rápida y brutal como inesperado había sido su ascenso. Al día siguiente de 1900 recibir la denuncia, la citaron a una reunión en la sala de juntas. El ambiente era frío. Los rostros del director clínico y del jefe de recursos humanos eran máscaras impersonales de preocupación burocrática. No la acusaron directamente, pero sus preguntas eran insinuantes, sus pausas calculadas. Hablaron de la importancia de la imparcialidad en los procesos, de evitar cualquier apariencia de irregularidad. Al final de la conversación de 20 minutos, que parecieron eternos, se pronunció la sentencia con cruel cortesía. Doctora Lima, no tenemos pruebas concretas de ninguna mala conducta por su parte, dijo el director sin mirarla a los ojos. Sin embargo, para proteger la integridad de la institución y del propio doctor Montenegro, y para que podamos realizar una investigación interna sin más inconvenientes, hemos decidido que lo mejor es que se retire temporalmente de sus actividades. Su credencial de becaria será suspendida. Era un eufemismo para castigo. Salió de la habitación, aturdida, entregó su credencial en recepción y caminó mecánicamente por los pasillos donde, unos días antes, había empezado a sentirse alguien. Encontró refugio en el único cubículo vacío del baño de mujeres de la planta baja. Cerró la puerta con llave y se desplomó en el frío suelo, con el cuerpo destrozado por sollozos silenciosos y dolorosos. ¿Por qué?, se preguntó entre lágrimas, resonando la pregunta en la inmensidad de su impotencia. ¿Por qué siempre es tan fácil ensuciar y derribar a quienes vinieron de abajo sin nadie que los defienda? Cuando Benjamín se enteró de la suspensión de Isadora, mediante un correo electrónico formal e impersonal de la Junta, la frialdad que lo caracterizaba se hizo añicos, dando paso a una furia volcánica como el hospital jamás había presenciado. No respondió al correo, no hizo ninguna llamada. Se levantó de su oficina, cruzó el hospital como un huracán e invadió la oficina del director clínico sin siquiera ser anunciado, haciendo que la secretaria se encogiera en su silla. El director, un hombre acostumbrado a la deferencia absoluta, se levantó sobresaltado. «Benjamín, ¿qué significa esto?»,
La voz de Montenegro era baja, controlada, pero cargada de una ira que hacía vibrar el aire. Significa que cometiste un error monumental. Castigaste al interno más prometedor que ha pisado este hospital en los últimos 5 años. Y quiero saber por qué. El director, intentando recuperar la compostura, respondió: «Hubo una queja, Benjamin. Tenemos que investigar». «¿Investigar qué?», lo interrumpió Benjamin. «Su competencia. El hecho de que me salvó la vida mientras otros se habrían quedado mirando. O la castigaron porque no tiene un apellido como Montenegro, o Almeida, o cualquier otro que importe en esta ciudad. La castigaron porque es un blanco fácil, porque no tiene a nadie que la defienda». La acusación flotaba en el aire, brutal y cierta. El director, acorralado y ofendido por la insubordinación, intentó una última carta, una pregunta cargada de malicia para ponerlo a la defensiva. «¿Así que eso es todo? ¿Estás involucrado personalmente con ella, Benjamin?» Eso explicaría muchas cosas. Esperaba una negación vehemente, una retirada estratégica del cirujano que siempre había valorado su reputación intachable. Pero la respuesta de Benjamin lo dejó sin palabras. Un brillo peligroso apareció en los ojos de Montenegro y una sonrisa desdeñosa y desafiante curvó sus labios. «¿Involucrado?», repitió, saboreando la palabra. «Todavía no, pero después de esta patética muestra de cobardía corporativa por tu parte, puedo decir que voy por buen camino». Se inclinó sobre el escritorio del director, su rostro a centímetros del suyo, la intensidad de su mirada casi insoportable. «¿Y sabes qué, mi querido director? Hacía mucho tiempo que no estaba tan seguro de algo en mi vida. Acabas de darme el empujón que necesitaba». Dicho esto, se enderezó, se dio la vuelta y salió de la sala, dejando atrás a un director sin palabras y la certeza de que la guerra apenas comenzaba. Ya no defendía solo a una becaria competente, defendía a la mujer que, de alguna manera, había revitalizado su corazón en más de un sentido. La encontró justo donde su instinto le decía que estaría. Sentada en una parada de autobús frente al hospital, acurrucada en un banco de cemento bajo la fina llovizna gris que comenzaba a caer sobre São Paulo. La lluvia parecía llorar con ella. Tenía los ojos hinchados y rojos, la cara surcada de inocentes lágrimas, la bata doblada sobre el regazo como una bandera de rendición. Miraba el tráfico sin verlo realmente, la imagen de desolación. Benjamin cruzó la calle, ajeno a los coches, y se detuvo frente a ella. Ella levantó la vista sorprendida y rápidamente intentó limpiarse la cara, avergonzada de haber sido encontrada en un estado tan vulnerable. Él no dijo nada por un momento, solo la observó, con el corazón encogido por un dolor que era nuevo para él, el dolor de verla sufrir por su culpa. Entonces hizo la pregunta que redefiniría sus futuros. «Tengo una propuesta. Tienes 2 opciones, Isadora. Quedarte en este hospital, luchar contra el sistema, demostrar tu inocencia y quizás algún día ser aceptada. O...» hizo una pausa. «O puedes venir a trabajar conmigo. Me voy de Santa Victoria. Voy a fundar mi propio instituto de cardiología, un lugar basado en el mérito, no en los apellidos, y quiero que formes parte del equipo fundador». Isadora lo miró, con la confusión mezclada con la tristeza. La propuesta era surrealista, un salvavidas en medio del naufragio, pero una duda, un miedo profundo la asaltó. Necesitaba saber. ¿Y si esto es solo gratitud, doctor?», preguntó con voz frágil, casi un susurro. «¿Y si hace esto solo porque se siente en deuda conmigo por...?» No pudo terminar la frase. La idea de que esta increíble oportunidad fuera solo el pago de una deuda era insoportable. Benjamin se agachó frente a ella, de modo que sus miradas quedaron al mismo nivel. La dosis. Lluvia comenzaba a mojar su precioso cabello, pero no parecía importarle. «Isadora, mírame», pidió con voz suave pero firme. Cuando estaba en esa planta, no sentía gratitud.
Sentía miedo. Lo que siento por ti ahora no es gratitud, es respeto. Un inmenso respeto por la doctora que eres y por la mujer que empiezo a conocer. Y quizá sea algo más, algo que un hombre cínico como yo aún no sabe cómo nombrar. La sinceridad en sus ojos la desarmaba. Las lágrimas volvieron a aflorar a sus ojos, pero esta vez eran de una emoción diferente, una mezcla de alivio y esperanza. Una leve sonrisa temblorosa se dibujó en sus labios. Así que, dijo, con la voz recuperando algo de fuerza, enséñame a nombrarlo a tiempo. Él le devolvió la sonrisa, una sonrisa genuina y llena de promesas, y le tendió la mano. Tenemos todo el tiempo del mundo. Y ella, por primera vez sin dudarlo, le tomó la mano. 6 meses después, el sol de la mañana se filtraba a través de los amplios ventanales del Instituto Montenegro de Cardiología, un edificio elegante y moderno que destacaba en el horizonte de Sao Paulo no por su tamaño, sino por su atmósfera tranquila e innovadora. En su interior no se respiraba la opresiva jerarquía del Santa Victoria, sino una respetuosa colaboración entre profesionales cuidadosamente seleccionados por Benjamin, y entre ellos, moviéndose con serena confianza y una sonrisa fácil, estaba la doctora Isadora Lima. Ya no era una interna, sino una médica residente, respetada por sus colegas, escuchada en cada reunión clínica y reconocida por su inteligencia y compasión. Los pacientes la adoraban y sus habilidades diagnósticas, antes ignoradas, ahora eran celebradas. Por fin había encontrado su lugar, un lugar donde su llama interior podía brillar sin temor a extinguirse. Al final de un día particularmente largo, tras una compleja cirugía que habían realizado juntos, Benjamin e Isadora estaban en su consultorio, revisando las imágenes del paciente. Su relación había madurado y se había profundizado, transformándose en un amor sincero, cimentado sobre una sólida base de respeto y admiración mutuos. «Hoy me salvaste el corazón otra vez», dijo, refiriéndose a una brillante maniobra que ella había sugerido durante la cirugía. Isadora sonrió y cerró la historia clínica. «Y me salvaste de otras maneras. Me enseñaste que la valentía no consiste en no tener miedo, sino en seguir adelante, incluso cuando te sientes invisible». La miró con una intensidad que aún la hizo sonrojar. Entonces, para su total sorpresa, se arrodilló allí mismo en medio del consultorio, bajo la suave luz del atardecer. Sacó una pequeña caja de terciopelo de su bolsillo y la abrió, revelando un anillo sencillo y elegante, con un pequeño diamante que brillaba como una estrella solitaria. «Isadora, me salvaste de la muerte, de la soledad y de mí mismo», dijo con la voz entrecortada por la emoción. «Me hiciste visible para mi propio corazón. Ahora quiero que seas visible para mí. ¿En para siempre te casarías conmigo?» Lágrimas de felicidad corrieron por el rostro de Isadora al dar el sí más rotundo de su vida, sellando el destino que había comenzado con un corazón roto y un becario que se negaba a dejar de luchar.